bienvenido de nuevo a un nuevo programa de Tiempo para la Salud. Ustedes habrán escuchado alguna vez el término síndrome metabólico, o lo escucharán a partir de ahora. Y yo pregunto qué es el síndrome metabólico. Bueno, pues está más o menos definido como una persona que tiene un perímetro abdominal mucho mayor de lo normal. Para que nos entendamos, una talla mucho más grande de lo que realmente le correspondería, y sumado a esa talla amplia, una serie de síntomas que confluyen en este caso, como pueda ser una elevación del colesterol en sangre, o bien una elevación de azúcar, o bien de ácido úrico, o bien de triglicéridos, o bien de transaminasa, que son los que nos dicen cómo funciona nuestro hígado, o de insuficiencia venosa, o el conjunto de todas ellas, y eso es lo que se le ha debido a llamar síndrome metabólico. En una ocasión acudí a una conferencia sobre este síndrome. La última diapositiva que nos proyectó el ponente fue lo que es la evolución del hombre. O sea, el mono poco a poco se va erigiendo hasta que vemos una persona de pie, normal, y ponía debajo, no sé, tropecientos mil años, ¿no? Y a continuación aparece una persona muy obesa, donde ponía debajo 50 años. Yo le pedí al ponente, por favor, dése la vuelta y mire la diapositiva que nos ha puesto. Dice usted que en 50 años la evolución ha sido a la obesidad, y siguen ustedes preconizando dietas hipocalóricas, con lo cual viene a demostrar que la dieta hipocalórica sigue siendo un fracaso, porque claro, con la dieta hipocalórica efectivamente se adelgaza. Pero claro, estamos pasando hambre durante mucho tiempo porque estamos tomando muchas menos calorías de las que necesitamos. Y al final, ¿qué ocurre? Cuando ya el paciente tira la toalla porque cansa una dieta hipocalórica, cansa el estar pasando hambre, el estar pesando y midiendo los alimentos, llega un momento en que se tira la toalla. Esta persona vuelve a comer normal y vuelve a engordar de nuevo. Con lo cual, una dieta que sí, en un principio para unos pocos kilos sí es eficaz. Pero si el paciente tiene que perder 30 o 40 kilos, no podemos tener a una persona durante tanto tiempo con este tipo de dieta, porque al final después va a venir el efecto rebote. Bien, dicho esto, hoy tenemos nuestro tema principal, es la patología traumatológica. Y para ello tenemos como invitado al doctor Eustaquio Pastor de Ávila, que es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Cádiz, especialista en cirugía ortopédica y traumatología, y con una amplia experiencia impresionante de más de 30 años, tanto en los hospitales de la Seguridad Social de Cádiz y de Jerez. Y actualmente pues tiene su consulta en la clínica Los Álamos de Jerez, en Monte Alto. Bienvenido, Eustaquio. Como primera pregunta, yo te diría, ¿cuáles son las patologías más frecuentes, más comunes que se ven en vuestras consultas de traumatología? Bueno, la patología en las consultas es muy variada, porque depende de varios factores. Uno de ellos es la edad. No es lo mismo la patología que tiene un niño a la que tiene un adulto. Es completamente distinto. Y dentro de estos dos grandes grupos de adultos y de niños, también hay etapas. No es lo mismo la patología de un niño de 3 años con la que tiene un niño de 10 años, o de un adulto joven de 30 y tantos años pues con una persona que tenga ya 60 o 70 años. Son patologías muy diferentes. O sea que si hablamos de fracturas, también son diferentes en las distintas edades, en infantil que en adultos. ¿Qué tipo? Por supuesto, son muy diferentes. Yo siempre digo en la consulta que un niño no es un adulto en miniatura. Tiene una serie de peculiaridades, de características que le hacen totalmente diferente. Con respecto a la fractura, pues los niños tienen, no solo son diferentes en el tamaño, sino que tienen una serie de cosas que los hacen diferentes. Por ejemplo, los niños tienen el periósteo y el cartílago de crecimiento, que sirven en cierta forma para que crezca el hueso, pero no solo para eso, sino actúan a nivel de la fractura. Cuando un niño tiene una fractura,
se produce un fenómeno que se llama remodelación de la fractura, que es lo mismo que la realineación, es decir, que admite una serie de grados de desviación de esa columna, porque después con el crecimiento eso se va a ir realineando y corrigiendo la fractura. Has nombrado el periósteo y el cartílago de crecimiento. Sí. El periósteo es la capa que envuelve al hueso, y los cartílagos de crecimiento están en las terminaciones que sirven para crecer en longitud, y el periósteo más para crecer en diámetro. Que efectivamente cuando vemos que una persona queremos saber si un joven va a crecer o no va a crecer, lo que se mide precisamente es ese cartílago de crecimiento. Efectivamente, ¿no? El tamaño del cartílago de crecimiento, que va variando, pues como hemos dicho antes, es diferente también entre el niño de 1 año y el niño de 10 años. Que finalmente ya se osifica y ya deja de crecer, ¿no? Llega la maduración ósea y con lo cual deja de crecer. ¿Cuándo se precisa un tratamiento quirúrgico en una fractura de niños? Bueno, lo que yo he dicho antes, la remodelación, el realineamiento tiene unos límites, es decir, una fractura desviada pues 70 grados, el remodelamiento no lo puede recuperar. Entonces, esa fractura hay que manipularla y llevarla pues un poquito más corregida para que con el crecimiento termine. Después hay otro tipo de deformidades, como son las rotacionales, que eso no lo corrige el remodelamiento, y entonces pues también hay que manipularla, incluso muchas veces fijarla. Y las fracturas articulares se necesita una gran precisión para corregir la articulación, para no vaya a producir artrosis cuando el niño fuese adulto. Y también hay problemas sociales, es decir, que los padres de un niño pues normalmente tienen hermanos pequeños de la misma edad y tal, y entonces pues antiguamente teníamos a los niños, los metíamos en el hospital, lo teníamos un mes en tracción, le poníamos un yeso y tal. Eso ahora es casi impensable, porque los padres tienen que atender a los hermanos, tienen que entregar su trabajo y no pueden permanecer tanto tiempo en el hospital. Entonces, la solución es poner... Efectivamente, se acelera un poquitito pues con la cirugía, que se mantenga esa fractura y puedan trasladarse o mantenerlo en su casa. ¿Y la frecuencia de fractura en niños actualmente está aumentando o está disminuyendo? Bueno, las fracturas actualmente están aumentando por muchas causas. Es decir, ahora hay un aumento de posibilidades de campeonato, y entonces pues se reúnen, pues antes pues había determinado fútbol y tal, ahora hay de moto, de kart, hay muchos tipos de campeonatos que participan los niños. También se está poniendo de moda, o se está puesto de moda los deportes urbanos, que normalmente son de riesgo, estos que saltan y tal, no me acuerdo ahora cómo se llama. También está la incorporación de la niña al deporte. Efectivamente. La niña pues prácticamente o jugaban al baloncesto, tenían unos deportes muy determinados. La proliferación de parques infantiles. También hay niños que son de la misma edad, pero de distintos tamaños. Y entonces pues se producen lesiones graves, porque hay niños que con 16 años es un adulto, y hay otros que participan lo mismo, con 15 años siguen siendo niños. Y también hay negligencia de los padres. Al hablar de negligencia de los padres, ¿te refieres concretamente a que los padres envían a los niños a hacer cualquier tipo de ejercicio sin preparación alguna y sin equipamiento? No, hombre, no todos los padres, una minoría, es como una anécdota lo que he contado. Pero hay, como veremos en la imagen, hay padres que quieren que sus hijos pues sean número uno en moto, en esto, entonces desde muy pequeños los meten en deporte que quizás deberían para que el niño fuese un poquito más maduro y más razonable para utilizar esas cosas.
O sea, que los padres deben de ser prudentes y estar asesorados por personas bien informadas para saber qué tipo de deporte puede practicar, cómo debe de practicarlo, cuánto tiempo debe de practicarlo, ¿no? Y aparte de la fractura, Eustaquio, ¿qué otras patologías más frecuentes se ven en los niños? Pues mira, en los niños la cojera. La cojera debe ser considerada siempre como un hallazgo patológico. Y se debe hacer un estudio para llegar a hacer el diagnóstico de por qué esa cojera. Normalmente pues son por causas banales, es decir, pues un rozamiento del calzado del niño, hay veces que los niños crecen mucho y se les quedan los zapatos pequeños, un pequeño cuerpo extraño dentro de la planta del pie. Hay que pensar que la marcha se adquiere paulatinamente. Y entonces a la edad de 1 año ya los niños caminan sin apoyo, caminan sin apoyo. No siempre, porque si no, uy, a los 12 meses ya el niño, no, la mayoría de los niños entre los 12 y 14 años empiezan a andar sin apoyo. A la edad de los 18 meses aproximadamente, el niño ya hace una marcha independiente, pero para que tenga un desarrollo adecuado de esa marcha, tienen que tener una buena formación lumbar, pelviana y de los miembros inferiores. Y también una normalidad en cuanto al estado neurológico, que es el que mantiene el equilibrio y la coordinación. Muchas veces los padres vienen a verme a mí y que yo creo que siempre son exagerados, que el niño se cae mucho. Hombre, un niño de 2 años es lógico que se caiga. No, se cae mucho más. Y digo, muchísimo, hay que hacer un estudio neurológico porque puede ser la causa de eso. El patrón de marcha se alcanza pues a la edad normal, del adulto, a los 8 o 10 años. La cojera debe ser evaluada en cada tramo de edad. El niño de 1 a 3 años, bueno, pues hay que hacerle una buena exploración clínica y una buena historia. La historia de un niño de 3 años es complicada porque incluso los padres no saben si el niño ha tenido un antecedente traumático, si se ha caído con anterioridad, si el niño no se ha caído, no saben desde cuándo empezó a cojear y tal. Después, la exploración también es difícil porque el niño tiene el temor y el rechazo a que un médico pues lo explore, lo mueva y tal. Algunos niños no, algunos niños dan gloria, pero hay otros niños que no permiten esa exploración. Y después tienen un tercer factor, que es que como tienen una marcha inmadura, el discernir si esa marcha, porque el niño al principio lo que hace es mantener el equilibrio, anda con las piernas muy abiertas y a medida que va coordinando, pues va cerrando esas piernas porque ya lo que está manteniendo es el equilibrio, ya mantiene el equilibrio y al principio es muy difícil saber si esa marcha que hace tiene una cojera o es una marcha inmadura. Ahí intervendría lo que es el tema neurológico. Efectivamente, ahí interviene el tema neurológico. También de los 3 a los 11 años, bueno, pues ya hay la exploración clínica, ya te aportan datos, ya el niño es capaz de decirte, es más fácil el poderlo explorar. Siempre hay que tener cuidado con la cojera porque, como he dicho antes, la mayoría de los casos son banales, pero hay veces que son motivos de urgencia. Una cojera con fiebre, mal estado general y eso puede ser una artritis séptica, que eso es una urgencia hospitalaria. O sea, una cojera que ha empezado de pronto, ¿no? Efectivamente, una cojera que un niño empieza a cojear y tiene aparte otro signo, pues es peligroso. Hay que estudiarlo inmediatamente. Y ya estaba diciendo que los niños es más fácil explorarlo y tal. Hay una serie de patologías que me parece que tengo por aquí, que se da más en unos niños
que en edades, ¿no? Por ejemplo, en los niños de 1 a 3 años tienen, pues normalmente son problemas de la cadera, de la displasia de cadera, que es cuando nace el niño las caderas deben estar sentadas perfectamente en su sitio. La cadera es una copa y un cilindro, y la copa debe abrazar perfectamente a ese cilindro, es la articulación. Bueno, pues hay casos que el nacimiento, que la cadera puede estar lusada, que es un problema serio, que hay que reducirla, pero puede estar sublusada, puede tener lo que ya se va llamando displasia, que es como una inmadurez de esa cadera, que en vez de abrazarla, pues no tiene una buena congruencia. Cobertura. Efectivamente, pues esos son los problemas. Y después hay una fractura que en el niño, que algunas veces pasa desapercibida, esos niños que de buena primera, con 3 años, pues acude porque no quiere apoyar la pierna. Entonces uno explora, porque normalmente el 90% de los problemas se centran en la cadera, están en la cadera. La cadera la tiene bien, el pie lo tiene bien, pero el niño no quiere andar. Y uno le toca la pierna y le duele. Y es que ha tenido una pequeña fractura que se llama como en pelo, en hilo, que incluso los primeros días ni se ven con la radiografía. Y con los días ya se va reabsorbiendo esa fracturita y se va haciendo clara en la fractura, pero es un problema serio, una fractura y el chico no quiere andar. También en los niños de 10, 11 años, bueno, pues esos niños veremos lo que es la sinovitis transitoria, que eso es una inflamación de la cadera. Normalmente han tenido antes un antecedente de una infección vírica, una gastroenteritis, una infección de garganta, una cosa de esa. Está la enfermedad de Pertes. La enfermedad de Pertes es algo un poquito más serio, pero que al principio se asemejan unas con otras. La cojera de la sinovitis es brusca. El niño un buen día se acuesta bien, se levanta, que no quiere andar, no quiere incluso ni poner la pierna en el suelo. ¿Le duele? Porque le duele, por dolor. Y la del Pertes es una enfermedad, es una cojera que no duele. Es decir, el niño va para el colegio bien, viene porque hace deporte y viene cojeando, pero después el niño deja de cojear, pero es una enfermedad más seria que la sinovitis. Y después el Pertes no es una enfermedad todo igual, es un síndrome. Hay niños que se tratan disminuyendo la actividad deportiva, hay otros que se puede hacer un tratamiento ortopédico, es decir, en una silla de ruedas se mantienen y tal. Antiguamente se ponían una férula, pero que se ha visto que esas férulas, pues muchas producen el efecto contrario. Y, parece que me perdí un poquitito, y otros hay que hacerle cirugía de la cadera. Hay también a estas edades unos dolores que se llaman dolores de crecimiento, que son niños que por la tarde, noche, empieza a dolerle las piernas y tal. Bueno, eso normalmente no hay que mezclarlo con la cojera, porque la cojera, el niño con dolores de crecimiento no cojean, sino llega por la noche, son dolores que son alternantes, una noche le duele la pierna, otra noche le duele otra, duele 30 minutos y se quedan dormidos. Algunos padres le dan masajes, otros. Yo lo de los masajes no le doy, les digo que no insistan mucho porque pueden tener masajes muchos años, pero los masajes le alivian y si a él le duele más, pues le ponen ya un analgésico para que se le quite el dolor. Y es verdad eso que se escucha muchas veces, que cuando un crío está encamado porque ha cogido una amigdalitis o una gastroenteritis con fiebre y se tira 2 o 3 días en la cama, dice, ha dado el estirón porque tenía... ¿Eso tiene alguna base científica? No tiene una base científica como tal, pero seguro que puede ser, es decir, que, hombre, quizás un poquito más días, ¿no? Pero el niño está encamado, no hace presión sobre el cartílago de crecimiento y puede... al no hacer esta presión y puede dilatarse, digamos. Pero ¿no? todas estas cosas revierten, es decir, que eso que crecen, pues después de ponerse de pie, pues, y ya de apoyarse otra vez, puede disminuir.
Tú has nombrado PERTE, que cuando a los padres se les nombra esta palabra han escuchado algo, se asustan muchísimo, pero y sobre todo si lo ven en internet. Sobre todo, exactamente, que como decimos siempre, nunca hay que mirar nada en internet, ¿no? Pero efectivamente, si el PERTE al fin y al cabo, según tengo entendido, es que se va deformando esa cabeza de fémur dentro de la cavidad de la cadera, y si ese hueso se cuida, se inmoviliza, de nuevo se reaforma, se reestructura de nuevo, ¿no? ¿Es así? Sí, dependiendo de la edad. Es decir, el PERTE, cuanto mayor es el niño, peor es el resultado. Peor el resultado. El resultado, porque tiene menos tiempo de crecimiento y de remodelación de esto. También del grado de PERTE que tiene. El PERTE es una enfermedad que es una necrosis de la cabeza, porque en un momento dado ha faltado la circulación en esa cabeza. Al decir necrosis te refieres falta de circulación, ¿no? La necrosis se produce por la falta de circulación. De circulación. Hay una falta de circulación y entonces una parte de esa cabeza se destructura, porque no ha tenido sangre y se destructura. Hay una palabra que no la quiero decir porque es lo que dice la gente, pero no es eso. Se destructura. Dependiendo lo amplio que haya sido esa falta de circulación, si afecta a una parte de la cabeza, un poquito, pues mejor, pero si afecta a toda la cabeza, es grave. Bueno, grave nunca tiene un riesgo vital, pero puede afectar el futuro de esa cabeza del niño. Hay que movilizarla durante un tiempo e irla vigilando hasta ver que efectivamente la cabeza se ha formado de nuevo, ¿no? Efectivamente. Que si no la tiene inmovilizada se puede formar mal y entonces no habrá una buena congruencia, pero si se está inmovilizada de forma correcta... Eso es simplificando mucho, simplificando más complejo, ¿eh? Ya te he dicho que es un síndrome que algunos evolucionan de una forma y otros de otra. Y nosotros vamos un poquitito por detrás de la enfermedad. Hay otra cosa que no hemos hablado, que es en los niños de 11 a 15 años. Bueno, pues ya ahí la cosa se facilita mucho, porque ya el niño te explica lo que tiene, lo que no tiene y tal. Aquí, o sea, en la historia clínica, aquí lo único que te puede dificultar un poco, que ahora los niños lo que quieren es hacer deporte. Y entonces son niños que te pueden engañar porque saben que si te dicen que les duele, tú le vas a restringir los deportes. Y aquí se dan las epifisiolisis, la enfermedad de Ojuber-Latter, que son enfermedades que se dan, la enfermedad de Ojuber-Latter, se da en niños muy activos, normalmente. Niños que juegan en el colegio, vienen a casa, se salen abajo, juegan otra vez, tienen un entrenamiento dependiendo del deporte que hagan, van al colegio, insisten y tal. Y aquí pues están la epifisiolisis, las coaliciones tarsal, que es por otro motivo, y en fin, y los pinchamientos femoroacetabulares, que ahora es una cosa que está muy... Me avisa que nos quedan solamente 2 minutos. Preguntarte, Eustaquio, ¿y en los adultos cuál es la patología más frecuente? Sin duda, la lumbalgia. La lumbalgia, después del resfriado común y de los traumatismos menores, es los que más se ven en una consulta de urgencia o ambulatoria, y son la causa de incapacidad laboral de los mayores de 30 años. La más frecuente es la lumbalgia. No nos queda más tiempo para hacer, se nos quedan muchas preguntas en el tintero, sobre todo porque el doctor Pastor, Eustaquio, en una conversación hace ya un tiempo con él, yo comprendí que él seguía teniendo unas inquietudes enormes por ir realizando distintas actividades dentro del mundo de su traumatología. Él estuvo un tiempo dedicado exclusivamente al hombro, después se dedicaba a la rodilla, después se dedicaba al pie, porque tenía la inquietud de seguir haciendo cosas, y tiene además una cualidad que yo mismo he podido comprobar, que cuando a él ya se le va de las manos el caso, porque ya ha hecho ya todas las exploraciones habidas y por haber y todos los estudios que él, de sus propios conocimientos, cuando ya
no abarca más, no se le caen los anillos por decir, mira, fulanito de tal tiene mucha más experiencia en este caso concreto que yo. O sea que tiene los pies en tierra, sabe cómo tratar al paciente y el paciente se siente muy a gusto cuando un médico ve, el paciente percibe que sabe lo que está haciendo y que tiene la seguridad de que no se va a equivocar porque no se va a meter en algo de que él no pueda conocer. O sea que os lo recomiendo fehacientemente. De hecho, mis hijos pues han pasado por sus manos, entre ellos uno con PERTE y otro con una osteocondrosis que nos asustó muchísimo. Eustaquio, muchísimas gracias por tu visita. Esperamos invitarte de nuevo porque se nos quedan muchas preguntas en el tintero. Cuando quiera. Hasta pronto, muchas gracias.